Y sigo con otro histórico y es un repaso y creo que es otro tema importante que se lleva tratando mucho tiempo y siento si al leerlo me trastabillo un poco y si se hace un poco pesado, pero bueno, creo que es importante. Y por ponernos en situación, voy a hablar del derecho de pastos y voy a hacer un resumen cronológico. En el 2018, Diputación, junto con ganaderos de la zona, trabajan para realizar una organización del uso de pastos de la zona. Acuerdan que, a través de 3 asociaciones, una por municipio, se encarga el del mantenimiento de las zonas adjudicadas. El problema comienza cuando se redacta el pliego de condiciones y en él, entre otros puntos, se obliga a todos los ganaderos a estar asociados, así como que la Diputación podrá cancelar la concesión en el momento que lo crea necesario. Estos 2 puntos vulneran el derecho de pastos. Primero, porque el derecho de pastos es un derecho civil que recae sobre las personas, no sobre las asociaciones. Y segundo, porque no reconoce el derecho y es Diputación la que dictamina quién pasta y quién no. Por este motivo, gran parte de los ganaderos abandonan esta mesa de trabajo. A pesar de todo, ese mismo año Diputación continúa con su plan y comienzan a funcionar las asociaciones, sin estar el pliego aprobado, comenzando a requisar animales y a multar a quien no esté autorizado. Son varias las ocasiones en las que los ganaderos acuden a este pleno a exponer su situación de abandono y desde el equipo de gobierno se les invita a entrar en las asociaciones, como manda Diputación, sin valorar otros caminos. El 2 de junio de 2019 se produce una marcha desde Triano hasta la Arboleda en la que los ganaderos piden la ordenación de los montes de Triano y el reconocimiento del derecho de pastos. Pero Diputación continúa con su plan. En mayo de 2020, ejerciendo su derecho histórico y volviendo a los pastizales que han visto crecer a sus animales, los ganaderos disidentes sueltan a su ganado. La Diputación, con un despliegue policial sin precedente, incauta todo el ganado que considera que está fuera de ordenanza y comienza a multar a sus propietarios. Los ganaderos indefensos ante tal despropósito acuden a los medios de comunicación a contar su problema y en busca de soluciones, porque muchos no pueden hacer frente al pago de las sanciones. Como respuesta a estas apariciones, Diputación hace un monográfico en Tele7, diciendo que el derecho de pastos está extinguido. En junio de 2020 se aprueba el pliego de condiciones ante la cantidad de irregularidades que está llevando a cabo de la Diputación y las continuas demandas de los ganaderos. En esta dinámica pasamos el verano de 2020. Pocos ganaderos volviendo a subir a sus animales a los pastizales y Diputación siguiendo machacando con incautaciones y multas con el consecuente estrés de los animales y desgaste psicológico de los ganaderos. Recordemos que los animales en verano deben estar en extensivo y se lo pasan gran parte del tiempo en intensivo en la cuadra de Diputación. En octubre de 2020 se produce otra marcha reivindicando el derecho de pastos, esta vez de Trápaga hasta Gallarta, pasando por Ortuella. En noviembre de ese mismo año, Diputación presenta un informe externo por el que da definitivamente por extinguido el derecho de pastos en las parcelas de las concesiones, por lo que dan por zanjado el tema, al igual que hace este equipo de gobierno. En diciembre de 2020 llega una sentencia favorable a los ganaderos, de las varias que hay interpuestas. En marzo de 2021, Saulo, con la autorización de Elena Anzueta, convoca una reunión con la Asociación de Ganaderos del municipio, ganaderos disidentes y partidos políticos con el fin de buscar alguna solución al conflicto que al final queda en un brindis al sol. En junio de 2021 se falla otra sentencia a favor de los ganaderos, en la que Diputación tiene que devolver la cuantía de las sanciones por incautación de animales. Además, este mismo mes se produce otra marcha desde Gallarta hasta Trápaga pidiendo una solución dialogada. Mientras tanto, se sigue haciendo uso del pastizal sin sanciones ni incautaciones a pesar de no haber variado la norma y seguirá siendo así hasta el vacío sanitario invernal. En julio de 2021, la Diputación convoca a los alcaldes de los municipios afectados y a un representante de las formaciones políticas a una reunión para buscar soluciones al conflicto. Ahí se expone, por su parte, que están trabajando para hacer el monte de utilidad pública y por nuestra parte que la solución pasa por reactivar la mesa de diálogo aprobada y por nuestra parte que la solución pasa por reactivar la mesa de diálogo aprobada en juntas en el año 2011 y reconocer el derecho de pastos. Tras esta reunión llega el silencio institucional, tanto en juntas como en ayuntamientos. En diciembre de 2021 y antes de que salga el juicio de la demanda de los ganaderos contra las concesiones, la Diputación emite un informe en el que se allana, es decir, reconoce todo lo que los demandantes piden.
por lo que, entre otras cosas, reconocen que las concesiones por las que apostaba Diputación y este equipo de gobierno son ilegales, así como la existencia del derecho de pastos. El juzgado les condena a pagar las costas. Tanto sufrimiento impuesto a los animales y ganaderos, desgaste psicológico, penurias económicas por sanciones y abogados durante tantos años, dilapación del dinero de todos en informes externos, en juicios perdidos, en recursos de movilidad, etcétera, para acabar reconociendo que se han hecho las cosas mal, por no querer sentarse a dialogar. Y llegamos a este mes, enero del 2022, en el que aparece en el Boletín Oficial de Vizcaya el cambio de titularidad del conocido Monte 500, o lo que es lo mismo, el de las concesiones. Pasa de ser monte patrimonial a monte de utilidad pública. Por lo tanto, el periodo de alegaciones debió estar expuesto en mayo de 2021. Nadie dijo nada, nadie sabe nada. Y nosotras nos preguntamos, ¿cómo queda el derecho de pastos? ¿Ha expirado? ¿Tienen que indemnizar por él? ¿Cómo se va a regular ahora? ¿Qué garantías tenemos de que eso no se vuelva a enquistar otra vez? ¿Por qué no se ha activado la mesa de diálogo si estaba aprobada? Hasta aquí nuestra reflexión. Es una reflexión. Yo, más allá de todo el histórico que has hecho, no voy a empezar a debatir cuestiones, pero desde luego que si alguien se ha postulado para buscar una solución al margen de los partidos políticos de la oposición, no podéis dejar al margen al equipo de gobierno de Ortuella y demás, quien provocó o ha estado detrás para crear ese tipo de reuniones. Podremos estar de acuerdo en lo que ha salido o que no. Creo que de esa mesa de diálogos hay una serie de cuestiones y creo que la Diputación luego ha tenido también gestos. Ahí no está nada cerrado, nada acordado y como retomen, estén analizando, porque ya han tenido reuniones individualizadas con los ganaderos, que creo que lo has obviado de aquella mesa política que hubo mes de julio de 2021, por ahí, no sé, igual ahí todos se acuerdan mejor de la fecha aproximadamente. Luego, posteriormente, ha habido reuniones individualizadas con los ganaderos y, bueno, pues yo creo que con el fin de buscar los diferentes, en base a las propuestas, diferentes modos de gestión. Yo creo que el acuerdo puede estar cerca y, bueno, yo es que tampoco tengo más información, porque, bueno, hablo con ganaderos pues, de las posibilidades de cómo se gestionaría, hablo con Diputación. Tenemos pendiente una visita una visita tu reunión con un técnico con el director de montes y demás para otro tipo de cuestiones en relación a plantaciones y demás, en la cual también pues preguntaré con respecto a cómo va la regulación o la posible regulación, bien a través de ayuntamientos, bien pues, bueno, diferentes planteamientos que ha habido. Y solo el punto de partida. Este punto de partida lo eligen los ganaderos y ganaderas en ese comienzo. Luego lo demás, todo lo que has hecho reflexión, puede ser es correcto, quiere decir que no te has obviado nada, exceptuando las reuniones individualizadas, pero ese punto de partida nace en Deusto, en una reunión en agricultura, en la cual estaban todos y todas las ganaderas que más o menos representan la zona y buscan ellos esa fórmula. A raíz de ahí, los cambios y las cuestiones, pues bueno, es otra situación. Creo que después se ha rebajado mucho esa tensión o esas cuestiones que ha habido. También ha habido lo que he dicho, gestos por parte de Diputación y esperemos que se alcance un acuerdo porque sea para bien de todos y todas las vecinas y vecinos y los ganaderos, ¿no? Que entre sí también había generado mucha tensión entre ellos, porque ahí cuando hablas de ganaderos no son todos los ganaderos. Creo que se sobreentiende, o sea, creo que se sobreentiende. Además, hemos nombrado como ganaderos disidentes, porque nosotros evidentemente hemos estado en esas reuniones. Lo que nos parece grave es que un problema que se puede solucionar si las partes quieren, se tenga que alargar en el tiempo, con lo que ha supuesto para una parte, para todos los ganaderos en general, no solo para los que estaban asociados o para los que no estaban asociados, para los que les han incautado animales o por los que no han querido subir a los animales porque no se les incautaran, por el sufrimiento que se genera a esos animales y a esas familias y por no querer sentarse a dialogar. O sea, porque es que, como he dicho al principio de las dos intervenciones, de las reflexiones que presentamos hoy, no son de ayer.
Entonces, joder, ¿por qué nos cuesta, y perdón por la expresión, o sea, ¿por qué cuesta tanto sentarse a dialogar cuando es algo que nos afecta a todos? O sea, en este caso, Diputación, que es el ente más grande, no tenía razón. O sea, parece que el ente grande siempre se tiene que comer al pequeño, pero si el pequeño pelea, el ente grande a veces recula. Entonces, lo que nos toca a nosotros es pelear por lo que es justo para todos. Creo que no me voy a enrollar más porque ya lo dejaremos para un debate presencial, porque si no así parece que hablo sola. Pero entiendo que hablando se entiende la gente y que no es necesario llegar a estos puntos y alargar los problemas en el tiempo, cuando lo que hay que hacer es sentarse y dialogar sobre el problema. Y ni unos tienen toda la razón, ni otros están siempre equivocados. O sea, no es ni blanco ni negro. Vamos al gris, donde estemos todos y del beneficio sea el de todos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. El diálogo es fundamental, es la vía para buscar de todas las soluciones y creo que nosotros abogamos por ello y creo que también por parte de todos los agentes implicados, que los plazos no son lo que nos gustaría y demás, pues sinceramente estamos todos de acuerdo que a mí me gustaría que las cosas fuesen más rápido. Nadie tiene la verdad absoluta, nadie tiene toda la razón y seguro que ya hay oportunidades para puntos de encuentro que, bueno, pues que de alguna forma puedan regular eso y esperemos tener, como he dicho, un acuerdo más pronto que tarde. Pues de estas reflexiones, nosotras no tenemos nada más que añadir por hoy. Vale, es que ricasco. Ernesto, Tamara, Aitor. Sí, a mí me gustaría intervenir precisamente con este tema y así pues empiezo por él y es una continuación. Ollane ha hecho un relato cronológico del tema que creo que sitúa perfectamente el terreno de juego en el que nos movemos, pero Saulo, no vamos a eludir las situaciones. Aquí durante mucho tiempo se ha criminalizado en el mismo pleno a lo que Ollane llama ganaderos disidentes con palabras muy gruesas, de incumplidores, de estar en la ilegalidad y de rebeldía. Y lo que tenemos que tener claro en el terreno de juego que jugamos es que lo que se han declarado ilegales han sido las concesiones, que en estos momentos han decaído, ya no existen. Y lo que se ha reconocido es el derecho de pasto. Entonces, ya partimos de una base que es justo lo contrario, es decir, lo que se estaba llamando ganaderos disidentes, rebeldes en la ilegalidad, eran los que estaban defendiendo la legalidad y los que estaban en las concesiones son los que no defendían la legalidad. Y cuando estamos hablando de que, bueno, pero hay que cumplir lo que hay en cada momento, bueno, pues a lo mejor, Saulo, le hubieras dicho eso a la disidente afroamericana que se sentó en la parte reservada a los blancos en el autobús, que la legalidad era que ella hubiera ido al fondo del autobús. Rosa Parks, supongo que lo conocéis. Y pasado de esta pequeña pincelada, vamos a ir un poco al quid de la cuestión, porque para nosotros, por lo menos, el tema no está zanjado en absoluto. Y esto no es solamente una cuestión de que todos queremos diálogo y buen rollito. Claro que sí, que todos queremos diálogo y buen rollito, pero diálogo ¿para hablar de qué? Porque realmente hasta ahora lo que ha habido es, básicamente, por lo menos desde mi punto de vista, es tomadura de pelo. Y te voy a poner un ejemplo. Antes preguntabas por esa reunión en la que estuvisteis los alcaldes, estuvimos un representante de cada partido de los 3 municipios y estuvo el equipo de Diputación. Eso fue el 16 de julio del año pasado. En esa reunión se nos dijeron muchas cosas. De hecho, Roberto Cañón comenzó hablando en su exposición, hablaba de monte público. Bueno, hubo un debate que recordarás. Pero en esa reunión, si te acuerdas, se nos dijo
que desde Diputación se tenía la intención de comenzar a trabajar en la declaración de utilidad pública del monte. Entonces, hombre, me parece muy curioso y muy divertido que el 16 de julio se nos esté diciendo que Diputación tiene intención de trabajar en la declaración de utilidad pública y resulta que, y estamos tirando de Boletín Oficial de Vizcaya, el 28 de mayo se publica la apertura de ese expediente y se comunica a los municipios, o por lo menos eso se dice, que se tiene que publicar en el tablón de anuncios por si alguien quiere presentar alegaciones. El otro día en comisión preguntamos por este tema y tuvisteis un ataque de amnesia colectiva. Nadie sabía nada. Aquí parece ser que no se ha recibido ninguna comunicación. Tendréis que pedir cuentas en Diputación. ¿Cómo es posible que en Ortuella no se os comunique nada ni se diga nada cuando, por ejemplo, en el municipio de Abanto, que es vecino nuestro, sí se recibió esa comunicación y estuvo publicado en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Abanto entre el 5 de junio y el 19 de julio de 2021. Y aquí también, ¿eh? Perdona, vale, es que el otro día teníais un ataque de amnesia. Estuvo publicado en el tablón de anuncios. Vale, pues el otro día había un ataque de amnesia, nadie sabía nada. En cualquier caso, si eso es así, si a lo que estamos jugando es a ver si nosotros nos enteramos de todo o se nos pasan cosas, vais a ganar siempre, porque es evidente que a nosotros se nos pasan cosas. Nosotros somos aficionados en el ramo, no somos profesionales de esto. Claro que se nos tienen que pasar cosas, pero lo que me parece una tomadura de pelo es que se haya comunicado al ayuntamiento para pedir que haya aportaciones, que se publique en el tablón de anuncios y que no haya ni en comisión, ni en grupo de trabajo, ni en público, ni en privado, ni en un pleno, ninguna comunicación a los concejales. Que además en junio eso esté publicado en el tablón de anuncios y sin embargo en julio, sin ningún tipo de rubor y sin ningún tipo de problema, se diga en esa reunión que se va a trabajar en la declaración de utilidad pública del Monte 500. Pero bueno, ¿a qué estamos jugando? ¿A qué estáis jugando? ¿Qué es? ¿Realmente tenemos que pensar que es sincero ese ofrecimiento de diálogo? Lo siento, pero para pensar en la sinceridad del interlocutor tiene que demostrar algo más que decir que su ofrecimiento es sincero. Y quiero también decir otra cosa. Si te pones a analizar las demarcaciones que se acaban haciendo, de hecho en el Boletín Oficial de Vizcaya del 18 de enero, me gustaría saber. A ver, el problema, nosotros no tenemos ningún problema en que se declare el monte de utilidad pública. No tenemos ninguna pega. El problema son los usos que van a estar permitidos y los que no. Y de eso, evidentemente, hay que hablar, porque de momento, por lo menos lo publicado, no se hace referencia a nada de esos extremos. Pero claro, yo entiendo que si se va a declarar un monte de utilidad pública, pues es la zona, el entorno. A mí me gustaría tener una explicación que fuera convincente de por qué se ha ido declarando monte de utilidad pública por parcelas concretas y al final a un lado de una alambrada que determina un lindero es monte de utilidad pública, pero al otro lado de esa alambrada ya no es monte de utilidad pública. Y la preocupación que me genera eso es qué usos se van a permitir a un lado de esa alambrada y qué usos se van a permitir al otro lado. Porque a mí en el fondo me da exactamente igual que haya unas parcelas en donde se va a poder pastar y en otras no. Ese no es el problema. A mí lo que me preocupa de lo que estoy viendo es qué intención de utilización tiene Diputación o Gobierno vasco en el tema de las parcelas que van a escapar a esa declaración de utilidad pública, porque eso es algo que ha sobrevolado sobre toda esta historia desde hace mucho tiempo. Es verdad que vais atando todos los cabos, porque también tenemos la legislación que habéis aprobado con los proyectos de interés público superior y, en consecuencia, incluso aunque hubiera aquí algún tipo de
de oposición por parte de los municipios, ya vais atando bien todos los cabos para que nada se escape. Pero lo que queremos, y creo que tenemos derecho a exigir, porque no nos estáis dando cuenta a nosotros, estáis dando cuenta a los ciudadanos de este municipio, es qué intenciones hay ahí. Y si realmente no las sabéis, también tenemos derecho a exigir cómo es posible que nuestros representantes, el equipo de gobierno de nuestro municipio, es ninguneado de esta manera por parte de Diputación. Si sabéis, nos tenéis que contar. Y si no sabéis, tenéis que ir a pedir cuentas de por qué no sabéis. Y quiero terminar. Cuando has empezado diciendo que desde siempre has optado por el diálogo y que has intentado buscar soluciones, perdona que te lo diga, pero no es cierto. Lo que habéis hecho es seguidismo de lo que os han ido diciendo desde Bilbao. Y eso lo podemos demostrar con 50.000 actuaciones que habéis ido teniendo. Solamente habéis ido funcionando sobre el interés que os han marcado de más arriba y habéis dejado de lado a parte de ciudadanos de este municipio que también son vecinos y que también tienen el derecho a recibir la protección por parte de su alcalde. Desde luego nosotros seguimos teniendo la puerta abierta para poder hablar de todo, pero de todo. Y evidentemente esto excede a lo que es el derecho de pastos. El derecho de pastos, por supuesto, es muy importante, es un tema histórico, es un tema de ley, es un tema que es muy complejo, estoy de acuerdo, a mí me parece realmente muy interesante. Yo soy, además, y lo he dicho en otros foros, de los que piensa que incluso es discutible la titularidad de la propiedad del suelo. Yo discrepo en que el suelo sea de Diputación y por una razón que vais a entender muy fácilmente. Si esto proviene de una concesión para la explotación de las minas, a mí que me digan de dónde sale que de esa explotación puede derivar la propiedad del suelo. Y además, si yo doy una concesión para la explotación es porque eso es mío y te concedo el derecho a explotarlo. A nadie se nos ocurriría decir que como hemos hecho una concesión para la recogida de basuras en el municipio, pues el suelo donde están los contenedores pasa a ser de la empresa que recoge la basura, ¿no? Nos parecería hasta ridículo. Bueno, pues exactamente eso es lo que ha sucedido con los Montes de Triano, que hoy en día son propiedad de Diputación por la vía del pago de las deudas que se originaron. ¿Perdón? ¿Decías algo, Saulo? Sí, del pago de las deudas de Aurumisa. Sí, claro, pero es que todo eso deriva de las concesiones y a mí me gustaría que alguien me explicara cómo es posible que de una concesión se deriva en la propiedad del suelo. Pero bueno, yo entiendo que ese es otro debate, además muy complejo jurídicamente. A lo que voy fundamentalmente es, vamos a ir al tema de los usos, que es lo que directamente nos puede afectar más. Es evidente que por una parte tenemos los usos con el derecho de pastos, pero hay muchos más usos, lúdicos, recreativos, y la posibilidad de establecer otro tipo de usos que bien puedan ser de carácter urbanístico, para residencial, para industrial, o lo que ha planeado siempre con, bueno, no sé si decir vertederos porque hoy en día lo que es muy chic es hablar de centros de valorización, ¿no? Que suena mucho mejor. Pero en cualquier caso sabemos de lo que estamos hablando. Y de eso es de lo que queremos hablar. Y de eso queremos saber cuáles son los intereses de Diputación. Yo quiero que se me explique por qué la delimitación del monte de utilidad pública es tan concreto a determinadas parcelas. ¿Por qué la parcela de al lado no es de utilidad pública? Etcétera, etcétera, ¿no? Queremos saber todos esos motivos, qué criterios se han hecho y, por supuesto, hace años que en este mismo ayuntamiento en pleno se aprobó una moción para instar a Diputación a sentar en una mesa a todos los agentes implicados y, de verdad, yo no calificaría de mesa de negociación una reunión como la que tuvimos ese 16 de julio.
Pues eso es una reunión que está muy bien, que se agradece, a la que por supuesto acudimos, pero hombre, una mesa de negociación es otra cosa. Pues tiene que tener unos puntos concretos sobre los que hablar, unos órdenes del día, unos calendarios, unos objetivos. A ver, de todo eso no se ha hecho nada. Las reuniones de las que estás hablando, individualizadas con los ganaderos, son reuniones poco más o menos que informales que se estuvieron realizando en la OCE. O sea, vamos a ver, una mesa de negociación, nosotros por lo menos entendemos que es algo más serio, más formal y desde luego acometido de otra manera, ¿no? Hay muchísimas interrogantes. Nosotros no tenemos ningún problema en la declaración de utilidad pública. Sí queremos saber por qué no se declara de utilidad pública todo el monte, sino que es en píldoras. Y queremos saber, sobre todo, qué usos va a haber o se pretende hacer desde Diputación de lo que se declara de utilidad pública y de lo que no se declara de utilidad pública, que al final está en el mismo entorno. No sé si tienes algo que responderme. No, al margen de las discrepancias que son evidentes se valora y demás, pero sí con respecto a la pregunta que has hecho, lógicamente, y como en breve, no tengo fecha cerrada, pero quedo pendiente de mí. Le trasladaré tu pregunta y, bueno, pues te diré qué criterios y cuáles, por qué unas parcelas y otras. Esa explicación te la trasladaré. Más no te puedo decir. Es decir, respecto a la voluntad y posibilidad del acuerdo, siempre que cada uno pues vea el camino como ha ido de una manera o de otra, pues bueno, lo importante es que pueda haber un acuerdo y que pueda satisfacer a todas las partes y que no genere ningún tipo de problema y que queden regulados los usos de pastos, ganado de disfrute y demás. Vale, me parece muy bien. Lo único simplemente, y al hilo de lo que comentábamos antes con el tema del bono comercio, lo mismo. Es decir, aquí hay quien ha llevado esto hasta los tribunales y que, bueno, pues tendrá que dar explicaciones de por qué lo ha llevado tan lejos y qué responsabilidad tiene en el tema. Es decir, no puede ser que, bueno, yo he tenido buena voluntad, pero esto no ha salido bien y bueno, pues al final llegamos a donde llegamos y parece que, en fin, que quien ha llevado esto a esta situación límite es quien tenía la razón finalmente, ya razón judicial, ¿eh? O sea, y ahora ya no estamos hablando de, bueno, es mi punto de vista o es el tuyo, aquí tenemos dos opiniones. No, es razón judicial. Y cuando nos favorecen las sentencias judiciales, pues tenemos que aceptarlas como cuando no. De modo que, en fin, bueno, yo entiendo que este tema, por supuesto, seguiremos hablando de él, pero yo espero algo más que llames a Bilbao, preguntes porque tienes aquí un concejal pesado que ha hecho una pregunta y a ver qué le digo. Y que en el siguiente pleno me digas, mira, aquello que me preguntaste lo han hecho así porque es lo mejor para todos y no dudes de la buena intención. Hombre, yo espero algo más, espero realmente acometer este problema con seriedad, acometer los usos de los montes de Triano con seriedad y con unas vistas de futuro. Y con transparencia, que yo creo que ya llevamos muchos años mareando la perdiz mientras llegan filtraciones más o menos interesadas, más o menos reales de, no, es que quieren hacer aquí una planta de no sé qué o quieren hacer unos chadosados alrededor del campo de golf de no sé cuánto. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué no hay de cierto? Hemos vivido y estamos viviendo desde hace años en el mundo de la rumorología, con una falta de transparencia absoluta y con una falta de rigor a la hora de afrontar este tema que realmente me parece impropio de instituciones que yo quiero pensar que son serias, ¿no? Como me imagino que no me vas a decir nada más, paso a otra cosa.